nuestros seguidores. Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Ya los extrañaba a todos. Pero tengo dos grandes invitados que les quiero presentar. Tenemos muchísimos temas que tocar y estoy segura que ellos van a poder hacer un gran debate, una lluvia de ideas para que ustedes, como siempre, forjen su criterio y, bueno, sigan participando en la política, que es muy importante que los ciudadanos participen. Tenemos hoy a Edgar Ocampo Telles. Él es arquitecto egresado con mención honorífica de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Él es especialista en tema de hidrocarburos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y bueno, es una hoja muy larga, podría seguir, es consultor, invitado en temas de energía en el Centro de Geociencia de la UNAM. En Querétaro, ¿ves, Fernando? Luego ha publicado alrededor de 70 artículos sobre temas energéticos y ha impartido más de 50 conferencias sobre consumo mundial de energía, petróleo, entre otros. Y me quedo corta porque esto sigue. Y ahora me toca presentar a Fernando Macías. Hoy suplió a nuestro monaguillo porque también es panista de Querétaro, diputado federal. Estudió Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es súper joven, tiene casi mi edad, es un año más pequeño, tiene 29 años. Uno de los temas centrales con los que podríamos empezar es el tema de toda esta polémica que ha causado las acciones, a mi punto de vista, a uno de los delitos más graves y que al final, después de muchas administraciones, es la primera vez que vemos un enfrentamiento de tal magnitud con amenazas de muerte, con un coche con explosivos. ¿Qué está pasando ahí? Y les voy a dejar un poco que ustedes también interactúen, que lleven también el programa conmigo y no sé quién quiera empezar. Adelante, Félix. Muchas gracias, Edgar, Paola, muchísimas gracias por invitarme. Un honor estar aquí sustituyendo al buen Juan Pablo, espero estar a la altura. Bueno, a ver, muy claramente, por supuesto, y con todo sentido común y lógica, por supuesto que siempre apoyaríamos cualquier estrategia para combatir la delincuencia, en este caso el huachicol, y en este caso cuenta con todo el respaldo del presidente de la República para ese cometido, así está teniendo efectividad o no. Hoy yo creo que si bien la estrategia pudiera ser en el diagnóstico buena, creo que en su implementación no lo ha sido. Por varias razones. Sí, lo que tal vez hemos cuestionado mucho al presidente, yo en lo personal también lo he hecho, es a veces la falta de consistencia en la información que se da. Ese es un grave problema. No nada más de él, de la Secretaría de Energía, del director de Pemex. Dicen una cosa un día y luego cambian a la otra. Y es cuando entonces te deja muchas dudas. El grave problema es que no se está sabiendo comunicar, no hay consistencia en cifras y eso es lo que deja una serie de dudas que a todos nos preocupa. Bueno, y que ha causado no solamente, yo quisiera que aquí Edgar interviniera, hay cosas en las que podría coincidir, pero también creo que todo ha sido parte de una estrategia, porque lo que se hizo ha sido histórico. Ningún otro gobierno lo hizo, ni el PAN, ni el PRI. Cerrar la llave a este delito es una acción que me parece de mucha valentía. Hay cosas que yo también creo que se juntaron, yo lo mencionaba mucho, Edgar, y lo platicamos, ¿te acuerdas por teléfono? Que regresaron de vacaciones, que había ciertas circunstancias que no se esperaban, que fue la primera vez que tocó la problemática del desabasto, pero bueno, ya ahorita estamos completamente en otro escenario y Edgar, ahora sí, adelante. Un placer estar contigo, Paula, en tu programa. Yo creo que es importante ver el bosque y no el zacate o los arbolitos. Aquí estamos hablando de los arbolitos y del zacate. El árbol, o sea, el bosque, estamos ante una situación de despojo de riqueza nacional. De ese tamaño es el problema que estamos enfrentando. Desde hace 3 sexenios, que por cierto creo que son del PAN y del PRI, los sexenios que nos preceden, se ha realizado un daño patrimonial gigantesco a la nación que yo podría decir que nos ha empobrecido, que si hay falta de recursos para salud ha sido por esto, sí, claro, por este robo. Y estamos hablando de crimen, no estamos hablando de corrupción. Esto no es corrupción, esto es crimen. Estamos ante una banda de delincuentes que han saqueado la riqueza nacional durante años. Eso es lo que me indigna a mí. A mí no me importa que hagan fila y que cause incomodidades a la población. Es un daño patrimonial que nos tiene empobrecidos desde hace 18 años. Lo que sufrieron los taxistas, ¿no? Sí, o sea, entiendo el punto, pero yo también... Lo que estamos tratando de dimensionar en este momento, ¿de qué tamaño es el daño patrimonial que se ha hecho?
Ya vamos en 2 hospitales al día que se podrían construir con lo que se ha saqueado del robo de combustible, porque se hace robo de hidrocarburos en alta mar, robo de combustible cuando lo importamos en alta mar, robo en las terminales, robo en las refinerías, robo en los ductos, o sea, Y es una cosa, cadena de es un complicidad. cochinero que se ha construido y se ha solapado desde hace 18 años. ¿Y dónde Déjame están- terminar. dónde están déjame los terminar. responsables? Nada más Yo quiero no te saber, interrumpí. digan uno. Nada más Pero Yo no- déjanos yo no te- que termine yo no te y ahorita interrumpí. ya entramos en la dinámica. Entonces, si hacemos un análisis de cuál ha sido la curva de incremento de las tomas clandestinas durante los últimos 18 años, Fox entrega con un promedio de 200 tomas clandestinas por año. Cada año le hacían 200 tomas. Así toma la situación Felipe Calderón. Y él entrega con 1,500 tomas, es decir, una multiplicación casi por 7 o 8, ¿no? De tomas clandestinas por año. Luego llega Enrique Peña Nieto y entrega 12,000 tomas por año, tomas clandestinas que se hacen por año. O sea, la vemos- administración de... Vemos una curva ascendente de forma exponencial en los últimos 18 años, no se ha hecho nada, o si se ha hecho, no se ha hecho lo correcto, porque esa curva no ha cambiado. Esos son datos duros, esos son datos que no podemos negar y que tenemos que observar. Es decir, estamos ante una situación, y otra cosa que hay que considerar que es bien importante, si hay 2 sistemas críticos en el desarrollo de un país, son la red eléctrica y la logística de combustibles. Si te metes a hacer algunas acciones en la logística de combustibles, evidentemente van a haber consecuencias y van a haber molestias para O sea, la población. logística de combustibles Pero yo es no- lo del Pero abasto. yo no veo caos, o tú sí lo ves. Yo no veo un país paralizado. Solamente hay desabasto Un en momento. ciertas regiones del país, porque el otro día me estaban entrevistando en la Deutsche Welle de Alemania, en la televisión, y me decían, oye, ¿qué está pasando? Espérense, no es el país, está muy focalizado el desabasto del combustible, no es todo el país, toda la región sureste cuenta con combustible, no tenemos problema por allá, otras regiones también, ya se regularizó la situación en el Distrito Federal, y son las consecuencias de una intervención que nunca se había realizado. Estamos ante un crimen, y yo le llamaría guerra, no Sí. convencional, porque están empezando a responder los otros. Y como mexicanos deberíamos más bien aportar y ser solidarios con esta acción, porque va a terminar con el despojo nacional que se le ha estado haciendo a la riqueza del país desde hace 18 años. Eso es lo que más debemos de estar enfocados, no tanto en las incomodidades. Eso es evidente. Sí, los taxistas está bien, pero yo prefiero que roben y si a ti te inquieta la ineficacia, eso me da tranquilidad porque es ineficacia, no es robo, no es crimen, no es Y corrupción. todo mira, proceso es que lleva su tiempo. O sea, yo creo que es un momento donde todos los mexicanos tenemos que unirnos y apoyar. Como lo mencionabas. Es que miren, a ver, una cosa en la que coincidimos, insisto, todo lo que comentaste de lo que pasó antes, insisto, el diagnóstico es bueno, eso nadie lo va a debatir, nadie. Hubo corrupción, hubo crimen, por supuesto, y en eso empujemos, apoyemos. Lo que estamos denunciando aquí es la incapacidad e ineptitud para ejecutar una estrategia, es la ineficacia e ineptitud del gobierno federal a la hora de ejecutar la estrategia. A ver, Fernando, por ejemplo, ya hay cuentas congeladas de hidrocina, ya se están llevando acciones. También tenemos que ver que ha sido un proceso corto, que han sido acciones contundentes, que traen repercusión para algunas cosas como el tema del desabasto. Hubo decisiones fuertes, pero creo que se tomaron como tenían que ser. A mí me gustaría que Edgar platicara un poco a todos los que nos ven, porque son temas muy técnicos. Yo no soy experta en materia energética, pero yo le preguntaba a Edgar, leí un artículo, ¿te acuerdas tu artículo que se mencionó en El Financiero, muy corto, donde platicabas justamente toda la conexión que había con todas las empresas dedicadas a la distribución y el tema de las gasolinerías? Así es. Yo reitero que me da mucha tranquilidad que la queja o la denuncia sea por ineptitud y por negligencia, como tú dices, que es cuestionable esa visión, pero está bien porque en este momento estamos cuestionando algo que no es corrupción y que no es crimen, porque lo que se está tratando de combatir ahorita es crimen, lo que se provocó. O sea, no quieran distraer la atención. Estamos hablando de un crimen y de la delincuencia organizada a niveles muy altos de gobierno que inclusive pueden afectar la reputación de los presidentes que precedieron, ¿no? No, y también estoy leyendo mensajes porque normalmente
normalmente hacemos interacción con la gente, pero sí quiero decir algo, sí se están iniciando procesos judiciales. Sí, a eso voy. A eso voy. A ver. Mira, lo que está ocurriendo ahorita, se está implementando una estrategia de inteligencia en contra del crimen organizado de robo de combustibles. No pueden dar datos, no pueden dar nombres, se están instrumentando las demandas, no se pueden ir en contra de las personas en este momento porque es como una puerta giratoria, entran al reclusorio y salen, se tienen que consolidar esos expedientes para que no salgan y queden totalmente. Pero está todo esto en proceso, estamos a unos días o unas semanas, digamos, de haber empezado esta acción, es una acción valiente que yo celebro. La verdad estoy sorprendido de la determinación y de la contundencia con la que Andrés Manuel está llevando esta operación, porque nosotros nos cuestionábamos en el sector energético, ¿será que le va a entrar? Yo digo que no, o sea, está muy difícil, o sea, es de alto riesgo, o sea, si le pegas a la logística de combustibles y no te sale y se crean estas incomodidades, tu nivel de respaldo popular se puede desplomar a cero y haz de cuenta es un suicidio político. Digo, no lo va a hacer. Y de repente estaba terminando la Navidad con que, ¿sabes qué? Ya están entrándole a todo. Bueno. En la parte técnica, el huachicoleo, una de las vertientes de cómo nace el huachicoleo, nace desde el propio Pemex, desde las propias instancias de los funcionarios. Había un paquete, un programa, le llaman una partida presupuestal que se llama Proyecto J. Ojalá y ustedes, el PAN y el PRI, pudieran investigar sobre el Proyecto J y pidan la información. Proyecto J eran unos recursos para reparar ductos cuando alguien en obra civil con una maquinaria dañaba un tubo y había un derrame, inmediatamente entraban las empresas a reparar el ducto. Pero lo interesante era la remediación. Oye, déjame hablar de este tema porque es súper importante. Aquí nace el huachicol, una parte importante del huachicol nace ahí. Entonces, se derramaba los productos de hidrocarburo y entonces venía una partida de remediación. Esa partida de remediación es tan sui generis que puedes decir, se dañó 1 metro cuadrado y un pollo, o se dañó 1 kilómetro cuadrado y 4,000 vacas. Entonces puedes ir de un presupuesto de remediación de 10 millones hasta los 300 millones de pesos. Cuando las empresas y los funcionarios de Pemex detectaron que eso era una vaquita, empezaron a hacer deliberadamente derrames, pero esos derrames se tenían que hacer con tomas segurizadas, pues no vas a llegar con una máquina a exponerte a que te reviente eso en la nariz. Entonces contrataron técnicos, se hacían las tomas, se hacían los derrames, le decían al ranchero, oiga, pues aquí está su lana, hicimos el derramito, ahorita vienen a reparar, ahí nos vemos. Y así esto se volvió una industria gigantesca. Empezaron a hacerse tomas deliberadas para poder precisamente hacer fluir los recursos del proyecto J, que tiene esta partida de remediación. Y la parte interesante es la remediación. Y hay empresas coludidas en este asunto. Al parecer no son muchas, son no más de 5 empresas. Eso valdría la pena investigarlo. Ok, pues a ver, quiero leer unos comentarios a los... Ok, es que estoy leyendo algo que me mandan. A los diputados, a los senadores les tocará trabajar. Por eso yo creo que las reuniones que se han tenido ahorita con Esteban tienen que seguir adelante. No sé si ahí tú, Edgar, puedas... Sí, yo 2 palabras nada más porque no es mi expertise, pero lo que hay que entender es que a México se le ha empobrecido, o sea, somos un país pobre gracias a la forma en que se ha gestionado la riqueza de este país, o sea, a través del robo de todo, el despojo de todas las riquezas, no solamente en la parte de energía. Los actos de corrupción son a todos los niveles. Nosotros estábamos tratando para que entiendan por qué estamos... Yo conozco muchos profesores de primaria de las regiones del país y son pobres, la gente es pobre, la gente apenas se alcanza y tienen salarios de miseria, o sea, estamos en una situación miserable y conozco a los profesores de Francia, estuve viviendo 5 años allá en Francia y créeme, los profesores ganan muy bien en Francia, muy bien, porque son naciones ricas. Entonces, este despojo que se nos ha hecho al país a través de años y años de corrupción y de crimen en este tipo, pues nos tienen con sueldos de miseria, de república bananera, en áreas de educación que son críticas y son vitales, y nada más para que tengan una idea, lo que se ha identificado hasta ahora con este combate al crimen de los combustibles nos podría dar para construir 2 hospitales, 2 de 30 camas y de 15 consultorios al día, cada día. Es decir, en el último año de la administración de Peña Nieto, si ellos hubieran parado el robo de combustible, nos hubiera
permitido construir más de 700 hospitales en un solo año. Y entonces ahí están los recursos que se requieren para poder apoyar la educación de calidad, porque se necesitan recursos para hacerlo. Y no habían recursos. Pero bien, aquí- Y bueno, al final, saludos a los politics. ¿Qué será de la mano que vuelve la cuna? Hay gato encerrado. Déjame decir dos Edgar. palabras. Yo recuerdo que antes de las elecciones, Andrés Manuel se paraba y En empezaba, todos los medios. sí, y se paraba a promover sus proyectos sociales y todo el mundo le cuestionaba, ¿y de dónde vas a sacar esos Sí. recursos, no? O sea, ¿de dónde va a salir? Y él hablaba que del combate a la corrupción. A mí me sonaba tan abstracto eso del combate a la corrupción, y daba una cifra, decía, yo voy a rescatar del combate a la corrupción 500,000 millones de pesos. Cuando dijo ese nos dije, wow, tanto es Todo el el mundo golpe. creía que eran palabras de Con lo que campaña. estamos viendo de las operaciones antihuachicol, es 3 veces eso. Así, en la primera operación de Andrés, sí, y crea una incomodidad terrible y la verdad, sudas esperando cargar combustible. Pero estamos hablando 3 veces de lo que él andaba mencionando. Es una recuperación. Yo creo que de ahí van a salir los recursos para poder financiarlo en los siguientes años. Mira, lo que se está recuperando te da para construir una refinería al año, una. Es decir, podríamos hacer 6 en un año con lo que se está recuperando. De ese tamaño es el boquete presupuestal. Bueno, una refinería debe construirse Oye, 4 años, ¿por tengo qué, la entendido. gente, ¿no? ¿por qué la gente No, pues me refiero en términos de volumen de dinero. Oh, de bien. dinero. O sea, te daría para. Arrancamos uno el primer Ok, año. ok. O sea, en 6 años puedes arrancar 6 refinerías con el recurso que se está recuperando. Y esa es la parte que a mí me tiene indignado, porque digo, no puede ser posible que haya habido durante años, durante los sexenios que han precedido a Andrés Manuel, que son PRI y PAN, un despojo del patrimonio y de la riqueza nacional Eso- tan burdo y tan obsceno. Pues A ojalá ver, sea así, así lo vamos a ver. Y creo que vamos que a la ver las gente cifras. tenga herramientas, información. Ahorita están diciendo qué bueno que Edgar está explicando en temas mucho más técnicos, porque a veces te pueden hablar de cantidades, me pasa a mí, pero cuando te dicen, con esto puedes hacer 2 universidades, con esto puedes hacer, empiezas a ver la magnitud del saqueo que había, porque aparte no era nada más, habían dado un porcentaje, no recuerdo la fuente, pero realmente el porcentaje del huachicoleo de las comunidades era un tema de un 20%. Sí, es lo pequeño. Y el 80% era de los grandes, no sé si se les puede decir consorcios o de estos grandes grupos que ya tenían empresas. Es que ese es el con problema, pipas. porque es ya de términos internacionales. Esto va a afectar a empresas petroleras internacionales y a otros gobiernos. Eso es lo grave de lo que está descubriendo Andrés Manuel. O sea, esto tiene una envergadura mucho más allá de lo nacional. Yo creo que todo lo que estamos hablando... vamos a Edgar ver. me decía Fitch. Sí, uno de los temas que se iba a tocar era la degradación de la deuda de Pemex por la calificadora internacional Fitch. Y entonces esto causó un revuelo, de hecho una respuesta bastante dura de parte del gobierno de Andrés Manuel. Y yo les quiero comentar que el lugar en donde coloca hoy Fitch no hay nada de qué alarmarse. Así estaba la calificación de la deuda de Pemex cuando inicia Fox. Cuando Fox llega al gobierno, Fitch le coloca la nota de Pemex a este nivel. Y a los 2 meses, en mayo del 2000, ¡pum!, se la baja todavía a BB+. O sea, todavía la califica, le da un castigo terrible. Y así tuvo esa nota todo digamos, 2 años el gobierno del presidente Fox. Luego subió. ¿Por qué creen que subió? Cuando se empezó a ver el primer intento de reforma energética. Es ahí cuando sube la nota de Pemex por parte de Fitch. Y luego en el 2013, cuando ya la reforma energética de Peña Nieto queda totalmente consolidada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el Pemex que recibe Fox y el Pemex que recibe Andrés Manuel? Sí. Fox recibe a Pemex con un cantarel a pleno empuje. Se estaba desarrollando el proyecto muy importante de inyección de nitrógenos que está en Atasta para subir la producción de cantarel de 1 millón de barriles al día a 2, y se logró. Lograron subir en el 2004 la producción de Pemex. Tenían en cartera el proyecto Q-Malop-SAP de manera virgen, estaba por empezar, estábamos desarrollando Q, pero todos los demás estaban por empezar. Y todos los pequeños yacimientos que se habían identificado en el crudo ligero marino litoral de Tabasco estaban también en la cartera o sea, Fox recibe a Pemex con una cartera gigantesca de proyectos y con una deuda más o menos de unos 40,000 millones de dólares, y Fitch llega y lo castiga y lo pone en BB+. O sea, peor que hoy. ¿Cómo recibe Andrés Manuel Ahorita a está en Pemex? BB menos.
No está B menos, o sea, 3B menos. B menos. Fox la tuvo Ajá. 2B más, o sea, es todavía más abajo. O sea, es todavía más abajo, más crítica la situación. ¿Cómo recibe? La diferencia es esta. Andrés Manuel recibe a Pemex saqueado, con abandono de infraestructura, deteriorado, no ha hecho exploración, con una cartera de proyectos muy limitada, con una deuda de 100,000, o sea, Fox la recibe con 40,000 millones de dólares. Andrés Manuel recibe con 100,000 millones de dólares la deuda. Y Fitch dice, pues sabes que tienes una empresa que está en crisis y te la voy a poner al nivel que la tenías con Fox. Entonces no hay nada de qué alarmarse. Y las condiciones de Pemex son totalmente distintas a la... Fox gozó de la bonanza petrolera mexicana. El sexenio de Fox fue el que más bonanza tuvo de la y riqueza aún así petrolera. lo calificaron Y en el abajo. momento en donde el barril estaba a más de $100. O sea, Fox tuvo la riqueza nacional en sus manos y luego la aprovechó también Calderón y finalmente Peña Nieto pues empezó con todo este saqueo y entonces Andrés Manuel recibe a un Pemex casi desvielada, o sea, casi a punto de la quiebra, pero no es responsabilidad de este nuevo gobierno, ellos están tratando de arreglar las cosas, pero está complicada la situación. Yo no soy especialista. Que estás aquí, hoy hubo inicio. ¡Hijo de su- ¡Qué bárbaro, Juan Pablo! Me tienes que rescatar hace ¿Qué 40 minutos. puntual que No, es que haces? 2 contra 1, no Ya puede pareces ser. tenías que Anaya. rescatar hace Ya 40 pareces Anaya, ¿eh? ¿Por qué? Pues ya impuntual, ya en No, la Anaya luna. siempre era puntual, ¿eh? No, la llamada del presidente de Venezuela Guaidó. por celular y yo pensé que nos iba a marcar ahorita en el programa para hacer un en vivo aquí en Precopolitics. Pues es que, qué buen tema acabas de sacar. Porque yo sí creo que la ¿Ve? diferencia... Nos están hablando. Eso. La diferencia entre una postura en donde dice el gobierno de México que hay que dialogar junto con el de Uruguay, con la diferencia de la postura de Alemania, España y Francia que dicen elecciones ya. Yo creo que es muy sensata la postura. Todos queremos que la vía sea la resolución democrática en Venezuela. Pero hoy su dirigente, Déjame decir unas palabras, porque Sí. esto tiene que ver con petróleo. Todas las naciones que tienen grandes riquezas petroleras han sido desmanteladas y arruinadas. Así le pasó a Libia y participó Estados Unidos y Francia en la destrucción de ese país. Era el país africano con menos migración hacia Europa y lo desmantelaron, lo hicieron pomada, está en ruinas. Y la estrategia es ir por los recursos petroleros. Libia tiene 40,000 millones de barriles. Venezuela tiene 300,000 millones de barriles. ¿Por qué crees que les interesa que se desmantele y se haga una porquería de país? No Dicen podemos precisamente que intervenir. tenemos que velar por los derechos humanos. La doctrina Estrada empezó en los 30s, 40s, Correcto. cuando era la Segunda Guerra Mundial. Veníamos de estados bélicos, el intervencionismo era latente. Toda la política internacional habla de la progresividad de los derechos humanos y de que esa Pasen, tiene por que ser la favor. base. Con Sí, ese, pero con ese aquí mismo estamos. concepto de Dale un derechos, traguito, dale un traguito. con ese mismo concepto de los derechos humanos, Ahorita yo quiero contraargumentarte Gracias, el primero. con que ese pusiste. con ese mismo argumento de defender los derechos humanos en Libia, Francia bombardeó a Libia y la hizo pomada. Sí. Libia hoy es un país gobernado por tribus criminales que tienen cooptadas las regiones petroleras Ok. nada más. El resto del país no les interesa. Lo mismo va a pasar en Venezuela, es lo que estamos viviendo. Voy a hacerte dos Están comentarios. desmantelando un país latinoamericano porque hay 300,000 millones de barriles ahí. Te voy a hacer Nada más dos una comentarios. página en donde fundamento todos los temas de energía que manejo como consultor de energía. ¿Estás a favor del Edgar fracking? ¿Ya no Ocampo platicaron Telles. de eso o sí? Fíjate que yo no tengo una postura con respecto al fracking. Yo te puedo dar los datos Ajá. de... y algo que es muy curioso, que el fracking solo se hace en Estados Unidos, no se ha hecho de manera Exacto. intensiva en otros lugares del planeta, porque solo en Estados Unidos se han alineado los planetas. Se necesitan 9 para poder desarrollar el fracking. El primero es la propiedad del suelo, y aquí la propiedad del suelo no te permite fracking, no lo vas a poder desarrollar. O sea, si tú atrasas el desarrollo del fracking necesita 6 semanas para sacar un pozo y el que sigue y el O que sea, que sigue. es la Y perforación. son miles y miles y miles y miles. Ya van en más de 200,000 pozos allá en Estados Unidos. El 2, Por eso crecieron su producción petrolera. El 2 son fondos especulativos, financieros, dinámicos, y no los tenemos. O sea, hay gente que tenga... No, son como 9, ¿para qué los aburro con este, con No, este pero tema? ese sí es un interesante. tema. O sea, creo que sí va a ser oye, ¿qué libro interesante. le recomiendas a la gente que nos ve si les interesa saber de temas energéticos? Un buen libro, un libro ligero que no sea pesado para leer.
Mira, hay uno muy bueno que escribió Paul Roberts en el 2004 que se llama El fin del petróleo. Es muy buen libro que te da una visión muy holística, muy doméstica del sector de la energía. Se llama El fin del petróleo de Paul Roberts, te los recomiendo. Inscribirse al canal de la saga para hacerse suscriptores. No se olviden de eso. Y bueno, pues cerramos. Que tengan un súper viernes. A nuestros invitados Un honor, especiales. Paula, Un Juan, honor, qué gracias. gusto. Muchas Salúdame, te doy gracias. un poquito. ¡Sí! No se lo acabó, no cerramos el programa hasta que se lo acabe. De fondo. A ver, fondo, ándale. De fondo. Salud. Salud. Feliz viernes. Hasta luego.